¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en Expert TV, el canal de los expertos, y estamos en una edición más donde vamos a estar viendo temas de capacitación, vamos a estar viendo puntos importantes donde ustedes pueden determinar de qué manera utilizarlos y beneficiarse con los clientes o con los prospectos. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a iniciar con la presentación, en la cual vamos a ir viendo punto a punto cada uno de los detalles que vamos a tocar aquí. Y vamos a hablar de un punto súper importante que yo manejo mucho con ustedes, que es gramática generativa y sus beneficios. ¿Por qué gramática generativa? A veces no tomamos en cuenta la forma de comunicación que tenemos con nuestros prospectos de inicio, porque clientes es hasta que los cierras o ya estás en el punto final. Entonces, cuando tú no determinas o no estás consciente de lo que estás diciendo y cómo lo estás dirigiendo al cerebro del prospecto, estás trabajando en vano, estás hablando por hablar. Aquí se trata de que cuando tú tengas al prospecto enfrente, realmente logres el objetivo, que es atraer su atención, uno, hacia tu producto, y dos, en la forma que lo vas a ir llevando, porque a final de cuentas, la forma en que tú lo lleves es la forma del cierre que vas a lograr. Entonces, vamos a ir punto por punto trabajando esto para que tú puedas entender los beneficios que tiene la gramática. Y la gramática generativa se utiliza verbal y escrita. Ahorita en la actualidad utilizamos mucho el WhatsApp para vender. Entonces, si tú utilizas frases concretas o específicas en la cual también le generes el interés al cliente, eso te va a permitir obtener la atención, aunque sea de manera escrita en el teléfono, y obtener lo principal, su atención y su respuesta, porque al momento que te responde, tú obtienes automáticamente el beneficio de poderte meter y de alguna forma lograr el objetivo, que es venderle el producto o el servicio que estás ofreciendo. Adelante, pues. Vamos a leer un poquito aquí el texto. Dice, en un adecuado acomodo de frases con las palabras correctas, nos va a permitir establecer una mejor comunicación con nuestro prospecto, lo que estábamos diciendo al principio. Ya que en ocasiones no nos percatamos de los errores que cometemos en la forma que tenemos de expresar o proporcionar la información, y es donde el cerebro del prospecto determina de forma inconsciente que sí o que no es lo que requiere el prospecto. Entonces, si tú utilizas las palabras adecuadas, y te pongo un simple ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la venta de autos, ¿cómo entiendes mejor esta frase? ¿Cuánto es lo que me va a dar de enganche o cuánto va a ser su inversión inicial? Cambia la forma en que dices las cosas, el tipo de palabras, y enganche, pues te estás sintiendo enganchado, atrapado, ¿sí? Sin embargo, con la simple palabra que cambiamos, que es inversión inicial, automáticamente le cambias la visión al cliente o al prospecto, donde él dice, ah, caray, es una inversión, no es un enganche, no me está amarrando, no me está capturando el cliente y después a ver cómo voy a pagar o cómo le voy a hacer. Ese tipo de detallitos tan sencillos son los que te permiten avanzar y determinar si realmente estamos haciendo bien las cosas o no. ¿Cuesta trabajo? Sí, definitivamente cuesta trabajo cuando no estás acostumbrado a llevar una temática de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos vicios guardados ya como vendedores de tantos años, en los cuales nos cuesta trabajo soltar las muletillas, nos cuesta trabajo soltar palabras inadecuadas, que sin querer no nos damos cuenta que en lugar de atraer o hacer que trabaje su inconsciente del prospecto, realmente se aleje. Entonces, vamos a seguir con esto, con este punto. Dice, un punto sumamente importante es establecer una serie de frases o preguntas donde se puedan establecer respuestas esperadas del cliente, sin hacer sentir al cliente presionado al cierre de la venta. Entonces, si tú generas palabras o frases predeterminadas, es decir, yo vendo autos, ok, ¿qué tipo de frases son las que yo ya puedo prefabricar, por ponerle un nombre, con las cuales
dependiendo cómo se presente el cliente o cómo actúe, voy a utilizarlas para obtener un beneficio, ya sea de respuesta, ya sea de información, ya sea de un cierre o de un precierre. Todo este tipo de detalles nos va a permitir avanzar de manera más eficaz y ser más directos con ellos. ¿Por qué? Porque sin aventarle, como comúnmente decimos, un choro del producto, de lo que hace, del vehículo, sus bondades, eso a veces el cliente en la actualidad ya lo conoce, ya lo sabe. A veces se para en una agencia o está contigo. ¿Por qué? Porque ya vio el vehículo, ya lo investigó, Google es maravilloso. Entonces, él quiere conocer el producto. ¿Pero qué crees? Ojo, porque también se va a enfocar mucho si el vendedor que lo está atendiendo realmente conoce lo que le está vendiendo. Casi, casi te está calificando para saber si eres un profesional en lo que estás haciendo y si realmente generas la confianza suficiente para cerrar esa venta. Cuando aprendes a llevar una comunicación certera y dirigida a los objetivos que deseas, es cuando se establece una comunicación perfecta y logramos desde la honestidad una mejor empatía. Pero ¿qué crees que es lo más importante? El mejor acuerdo. Debemos aprender a ser buenos negociadores. Y estas palabras o estas frases que vamos a aprender a utilizar y a generar, nos va a permitir generar el mejor acuerdo con el cliente. ¿Por qué? Porque un cliente que se siente atendido, satisfecho en todos los aspectos que él va a conocer o tú le vas a hacer saber, automáticamente empiezas a generar acuerdos. Y esos acuerdos van a llegar al punto donde tú lo elijas. Vuelvo a lo mismo. Las frases, como las digas o como las manejes, te van a permitir llegar a ese mejor acuerdo y tú logres tu objetivo principal, venderle al cliente. Y ojo también, que muchas veces no lo hacemos, venderle lo que el cliente está solicitando y requiere. No por cobrar más dinero, porque si en lugar de que me compre el vehículo pequeño, le vendo al mediano o el grande, yo cobro más comisión, va a terminar el cliente muy apretado, a lo mejor porque no puede pagar ese vehículo, pero al momento generaste la necesidad aparente, pero el uso y el desgaste y el gasto que le va a generar realmente no va a ser el adecuado y va a terminar insatisfecho en lo que tú le vendiste. Entonces, buscar realmente cuál es su necesidad y vender al cliente lo que él está requiriendo. ¿Para qué? Para que formalicemos con él una unión y de esa manera él te puede estar manejando o no manejando, más bien recomendando con diferentes amigos, clientes, familiares que él tenga también, para que tú aumentes tu cartera de clientes y en ese sentido tú vayas creciendo de manera profesional. Acuérdate que ahorita, con todo esto de la pandemia, con los nuevos sistemas, manejar todo en línea, debes de ser más profesional en cada situación que tú generas. Y eso te va a permitir establecer más confiabilidad en las redes, con los clientes y en las recomendaciones. Vamos a tener unos ejemplos con los cuales entenderemos mejor de qué forma vamos a acomodar las frases y asimismo cómo cumplir los objetivos que te acabo de mencionar. Pero vamos a repasar un poco. En programas anteriores, yo te he estado platicando del cerebro. Vamos a ponerlo sencillo. Que el lado izquierdo es el que maneja la lógica y el lado derecho es el creativo. Básicamente, no nos metamos más a profundidad. Pero te voy a recordar con algunos pequeños detalles qué es lo que hace cada lado del cerebro. ¿Por qué? Porque también ese tipo de frases que tú vayas generando van a ir dirigidas o establecidas a qué tipo de personalidad tiene tu prospecto. Y entonces sí, tú puedas dirigir de manera ordenada a dónde quieres llevar a tu cliente dependiendo la forma que tiene de pensar. ¿Ok? Te recuerdo, el hemisferio izquierdo es el analítico, el hemisferio derecho es el emocional. Algunas características de cada uno son las siguientes. En el izquierdo, regularmente es el más lógico, es secuencial, es lineal, es simbólico, está basado en la realidad, es verbal, es temporal, es abstracto, es de símbolos, de lenguaje, de expresión oral, sigue directivas, escucha y es de asociación auditiva. ¿Ok?
El emocional, como su nombre lo dice, lo determina más porque es intuitivo, es más de al azar, es holístico, es concreto, es soñador, fantasioso, no es tan verbal, es analógico, es de relaciones espaciales, o sea que sueña mucho, formas y patrones, su expresión es artística regularmente, es muy creativo, es muy visual y es de sentimientos y emociones. Entonces, si tú recuerdas los programas anteriores donde hemos hablado de estos puntos, te va a permitir a lo mejor ver de mejor o con mejor objetividad a dónde quieres llegar. Yo te recomendaría que busques el programa donde hablamos de todo esto y realmente repases para que entonces tú puedas establecer de la mejor manera lo que vamos a ver ahorita. Pero de manera gráfica vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar, por ejemplo, de 2 ejemplos casi por cada pregunta. Preguntas de precierre. ¿Qué sucede? Y vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo. Si el cliente yo ya lo tengo interesado, le puedo decir, quiero dar por entendido que usted está interesado en nuestro vehículo, pero me gustaría saber cuál es su inquietud para tomar la decisión de invertir en este vehículo el día de hoy. Si tú te das cuenta, la forma en que llevas las preguntas son muy diferentes a como comúnmente un vendedor las utiliza. ¿Por qué? Porque va enfocado a tratar de sacar la respuesta que tú requieres saber para saber si continúas con un cierre o cómo lo manejas. Volvemos a tocar el punto que también hace rato dijimos. Podemos determinar si es una persona emocional o analítica. Entonces ahí vas a jugar también con esos factores. Otra pregunta para un analítico, por ejemplo, es, después de mi presentación, me gustaría saber del 1 al 10, ¿qué calificación le da a este vehículo? Entonces, vas a obligar a que de forma de análisis, porque es una persona analítica, te conteste y tú puedes llevar una calificación promedio donde puedes saber en qué punto te encuentras para saber si te vas al cierre o estás en el precierre todavía o cómo irlo manejando para llevarlo al punto que tú requieres. ¿Ok? Segundo punto, preguntas de cierre. Aquí también puse 2 ejemplos muy sencillos. Si usted está de acuerdo conmigo, en este momento podemos personalizar su pedido. O la otra, si yo en este momento lograse que le regalaran las placas, cerramos la operación el día de hoy. Esto es cuando tú ya estás viendo que el cliente está totalmente interesado y estás buscando ya la forma en que lo encaminas al cierre. Y entonces, dependiendo en qué situación o de qué producto estés hablando o el momento en que se encuentre y dependiendo la personalidad del cliente, tú lo vas a ir llevando en este punto hasta la pregunta de un cierre. Si el cliente te contesta que sí cierra la operación o sí quiere personalizar, entonces también podemos pasar a algunos argumentos de alto impacto. ¿Por qué? Porque en ese momento tú también vas a poder determinar algunos otros aspectos. Ejemplo, a partir de este momento, nuestra empresa se compromete por medio de este pedido a que usted goce de todos los beneficios que le he mencionado. Es muy importante que personalicemos su pedido el día de hoy. O en otro sentido, compruebe los beneficios que nuestra empresa le ofrece el día de hoy con este extraordinario programa y sigamos adelante con la personalización de su pedido, solicitud, contrato, información de su expediente, dependiendo del punto donde te encuentres. Recuerda que en los autos puedes vender y en algunos otros productos puedes vender a crédito de contado. Entonces, si tú vas a vender a crédito, pues necesitas la información de tu expediente, que comúnmente para un crédito que pedimos, pues su identificación oficial, su comprobante de domicilio y sus últimos 3 meses de nómina o de estados de cuenta si es una persona independiente. ¿Para qué? Para determinar sus ingresos y entonces en ese momento ya poder hacerle una oferta dependiendo cuánto vaya a ser su inversión inicial y entonces sí ir preparando la documentación necesaria para poder hacer el pedido ya de forma concreta. Argumentos con pregunta. Estos son muy importantes también. Si usted está de acuerdo conmigo en este momento,
Formalicemos su solicitud, pedido, contrato el día de hoy, ya que nuestro compromiso en agencia tal es asistirle de forma inmediata. ¿Me permite su credencial de lector o documento para personalizar su pedido? En ese momento, cuando tú pides ya una credencial o un documento, es muy importante que estires la mano. ¿Por qué? Porque en ese momento, de forma inconsciente, el cliente o el próximo cliente ya lo vas a obligar de forma inconsciente a que te entregue el documento para que tú empieces a vaciar y personalizar su pedido, su contrato, lo que vayas a hacer. Entonces, como tú lo manejes, es conforme él va a reaccionar. Recuerda que es muy importante, independientemente de la gramática o de la forma en que nos estemos dirigiendo, es muy importante también la forma en que manejas tu cuerpo, tus manos, cómo te diriges, cómo te estás presentando con él. Todo ese tipo de situaciones te van a ayudar mucho a que logres el objetivo final. Preguntas con números. Este es uno de los puntos que a mí más me gusta, porque es una forma en que tú vas a obtener mayor información con tu cliente y tú puedes calificarlo de manera real en qué punto se encuentra o en qué punto lo has llevado para lograr el objetivo que estamos mencionando. Del 1 al 10, ¿qué tan interesado está en invertir el día de hoy en este vehículo tal? Del 1 al 10, ¿qué calificación nos da con relación al que está comparando, por ejemplo? Porque hay mucha gente que llega y te dice, pues yo ya vi los de tu competencia, visité 2, 3 agencias y realmente te estoy comparando. El que te dé una calificación te va a permitir determinar qué tan alto estás o qué ventaja puedes llevar con la competencia. Del 1 al 10, ¿qué tan apegado está su presupuesto lo que le he presentado? Entonces, ahí es donde tú vas a ir determinando también si el presupuesto presentado es realmente algo que se acople a lo que el cliente te está solicitando. O a lo mejor te tienes que bajar, o a lo mejor es muy pequeño y te tienes que subir de categoría, pero esto ya te va a permitir ir llevando un mejor manejo porque los números te dan un parámetro de calificación donde tú puedes determinar de forma más directa o más clara dónde estás parado y a dónde deseas llevar al cliente. Al hacer preguntas a través de números, el cerebro registra la sensación de materializar lo que se busca, debido a que es más preciso el análisis entre el consciente activo y el consciente reactivo. ¿Ok? Entonces, por eso insisto tanto en que tú prepares unas preguntas, dependiendo tu producto, dependiendo tu servicio, qué es lo que estés ofreciendo, para que puedas entonces tú llevar una mejor secuencia de todo lo que estás haciendo y a qué punto estás llegando con tu prospecto. Hay frases de alto impacto. Estas frases son importantes también para poder determinar cómo te estás comportando o cómo estás llevando a tu cliente. Por ejemplo, dependiendo si estás en un piso de venta o lo estás haciendo por escrito, también lo puedes hacer de igual manera. Entonces, muy buenos días, señor Chávez. Permítame asistirlo de la manera que usted lo requiere, ¿no? Es la primera vez que nos visita, esto en caso de que sea una tienda. ¿Qué es lo más importante para usted conocer de nuestro vehículo el día de hoy? ¿Hasta qué momento la información que le he dado cumple con sus expectativas? ¿De qué otra forma puedo apoyarlo, favorecerlo, asistirlo en este vehículo para que pueda determinar su compra? Por cierto, es muy importante compartirle que este mes tenemos tales promociones o con la financiera les tenemos una tasa más baja, no sé, infinidad de haces en la manga que tú puedes estar guardando para que entonces el cliente se sienta más atraído para tu cierre de venta. Quiero compartir con usted que actualmente la agencia tal tiene como promoción regalar las placas, bla, 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 diferentes detalles, ¿sí? Estos nos van a permitir que entonces logremos el objetivo principal. En caso de un evento, jamás tenemos que decir accidente. Ojo con ese detalle. ¿Por qué? Porque si tú generas la palabra accidente, haces que el inconsciente del cliente empiece a pensar de manera equivocada o con prevención. Por eso
en lugar de agravar con esa palabra una situación de presentación o cómo lo estás llevando, es mejor manejarlo como un evento inesperado. Ejemplo, va usted en la carretera, viajando, es de noche, es el desierto, está todo oscuro, y su vehículo trae faros de xenón. Si usted pone las altas con sus faros de xenón, le va a permitir ver en lugar de a 2 kilómetros, a 5 kilómetros, y así evitar un evento cuando se atraviese algún vehículo o algún animal, donde usted puede determinar de mejor manera su conducción y con mayor prevención. O sea, ahí es donde empiezas a jugar un poquito también con la imaginación del cliente para poderlo llevar de la mano al punto que tú requieres. Tan solo su inversión es decir, lo que decíamos al principio, en lugar de manejar un enganche, vamos a manejar una inversión inicial. ¿Por qué? Porque el inconsciente de su cerebro va a empezar a verlo o a visualizarlo de una manera más atractiva. Lo que mencionábamos, no es lo mismo decir enganche a decir inversión. Eso ya cambió la perspectiva del cliente. Hay que evitar la intimidación. ¿Por qué el punto de la intimidación? Y eso es muy importante. Siempre evitamos frases, ideas, comentarios que intimiden o amenacen al cliente en el sentido de la negociación. ¿Por qué? Porque en el momento que tú le digas, puede tener un accidente o el vehículo que usted está pretendiendo adquirir no trae el equipo de faros de niebla, detallitos que aparentemente son sencillos, por meterle miedo y quererle vender los accesorios o situaciones adicionales, puedes perder esa venta. Entonces, dependiendo cómo lo manejes, también vas a obtener un resultado. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de cuidando la seguridad de su patrimonio, les sugerimos invertir hoy en el kit de seguridad, más aparte de los faros de niebla. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir tener una mayor visibilidad, evitar que le puedan dar un cristalazo y robarse el vehículo o robar ciertas cosas. Pero fíjate, yo ya dije robar. Y en ese momento ya le generé inestabilidad y desconfianza, que tu vehículo entonces no es el correcto. Entonces ahí volvemos a entrar con la gramática generativa. Cuando tú le dices el kit de seguridad para evitar cualquier siniestro o cualquier evento inesperado, ya le cambiaste el formato nuevamente. Si tú te das cuenta, tan solo una palabra cambia toda la temática del texto completamente. Tome en cuenta que mes con mes su auto tendrá más kilometraje. En lugar de yo decirle de forma drástica, si usted toma en cuenta su auto mes con mes, se está devaluando. ¿Por qué no toma la decisión de inmediato? Entonces, mejor lo manejas. Usted genera un movimiento regular de 50 kilómetros diarios, sacas la calculadora, pues hay que tomar en cuenta que mes por mes su vehículo va a tener o va a obtener un mayor kilometraje y esto no le va a beneficiar para tomar su decisión mejor de inmediato y sea una mejor toma la de su vehículo. Benefíciese y ahorre aprovechando nuestra promoción. Esto es cuando lo que decíamos hace rato, los haces bajo la manga. Estos haces te van a permitir que tú obtengas mayores beneficios para un cierre de la venta, porque lo vas direccionando. Si lo ves muy interesado, pero todavía no termina de tomar la decisión de decir, sí, sí lo quiero, ahí es donde avientas los haces. Si yo en este momento consigo con mi gerente la autorización de regalarle las placas, firmamos de una vez el contrato o hacemos su apartado, su inversión inicial. O sea, esos detallitos son los que van a jugar mucho en estos factores para que tú obtengas el beneficio que es el cierre de la venta. Antes de despedirme, porque son cápsulas las que vamos a estar haciendo, esto es parte de lo que hacemos dentro de las capacitaciones de ventas. Aquí estamos hablando de un producto que yo conozco al 100%, que son los autos, pero los podemos adecuar de forma importante al producto o al servicio que tú manejas. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Esto se trata de que tú logres los objetivos principales, que es la venta. Logrando esa venta, tú vas a empezar a obtener un mejor rol de trabajo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a ver
de qué manera te están funcionando las frases que generaste, cuáles no te están funcionando, cuáles vas a desechar porque tú conoces tu producto, cuáles sí te están funcionando y empiezas a obtener un listado en el cual este te permita tener un mejor avance. Esto te va a permitir que en el día a día que tú lo estás practicando, porque como decíamos al principio, cuesta trabajo porque traemos vicios ya como vendedores, pero si tú empiezas a ordenarte, a poner todas tus frases en orden, en qué momento puedo decir estas, en qué momento puedo decir las de precierre, en qué momento puedo llevar al cliente ya al cierre, todo ese tipo de situaciones te van a permitir obtener un mejor resultado de una manera más eficaz. Y el cliente también va a obtener una visión muy diferente de ti como vendedor, porque entonces empiezas a tomar una profesionalización importante para que logres los resultados que estás buscando. Y esto a su vez va a hacer que tú logres que tu cliente se convierta en un embajador y te empiece a recomendar de manera favorable con otras personas, familiares, amigos, y él te está recomendando importantemente en ese sentido. Yo te recomendaría que al momento de los cierres de la venta, por ejemplo, nosotros lo que hacemos con los autos, si vendemos un auto o un seguro, lo que hacemos es regularmente, si entrego la póliza, porque me compré una póliza de auto, le engrapo un paquetito de 3 chocolates, por ejemplo, unos dorados, esos que todo el mundo conocemos, y en ese momento, ¿qué va a suceder? Viene tu tarjeta, vienen los chocolates y viene la póliza. O en su defecto con el auto, pues le entregas su vehículo y con sus documentos le entregas igual tu tarjeta y le entregas los chocolates. ¿Qué va a suceder cuando él se encuentra en un centro comercial, en una farmacia, en una dulcería y vea esos chocolates? Te va a identificar de manera inmediata. Entonces, eso te va a permitir estar presente con él el día de su cumpleaños. Genérale una llamada de felicitación, lleva un rol de tus clientes, porque eso también va a permitir que vea que tú estás atento a tu cliente, a lo que requiere, que no nada más es ya le vendí, yo ya cobré y muchas gracias por todo. No, al contrario, hay que hacernos presentes para lograr crecer esa cartera de clientes, pedir recomendados, pedir que también al momento que te recomiende, le avise a la persona que te va a recomendar que le vas a hablar, para que también este recomendado ya sepa de qué le vas a hablar y qué le vas a ofrecer. Y realmente no te haga perder el tiempo y te diga, no, ¿sabes qué? Este me dijo que no, no le interesa, pero te tengo otro. Ok. Y así pues, hacer una cartera lograr una recomendación más amplia mediante el mismo cliente. Benefíciate de todos los servicios que tienes, de todo lo que tienes a la mano en el sentido de cómo usar la gramática generativa y entonces sí te veas beneficiado día con día en tus ventas, que es lo que estamos buscando diario. Estamos buscando generar una mejor demanda, una mejor oferta, pero en servicio. Ya las empresas están muy claras en la actualidad de que lo que tienen que hacer ellos es ofrecer y fabricar el mejor producto. Ahora tú profesionalízate. Recuerda que antes, como ya hemos platicado también en otros programas, las empresas tenían áreas específicas donde ibas avanzando y tú te dedicabas nada más a vender. Ahora ya no, ahora tú eres marketing, ahora tú eres publicidad, ahora tú eres ventas, eres todo prácticamente. Con esta nueva modernidad, seguimos esperando, escucho a mucha gente que dice, estoy esperando regresar a la normalidad. No, esta es tu nueva normalidad. Sácale provecho, adecúate y empieza a generar todo lo que tú necesitas para lograr tus cierres de venta. Y como cada viernes, te espero aquí a las 6 de la tarde en Ventas con Javier Cárdenas por Expert TV, el canal de los expertos. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden, aquí seguimos pendientes para ustedes, con más tips y con más información. Hasta luego.